Bienvenidos a este roundtable. Se llama Blindando el Futuro, Inversión Segura y Sostenible en la Era Digital. Para darle un poquito de contexto, me gustaría comenzar con tres observaciones interesantes. Primero, según Morgan Stanley, el tamaño del mercado global de ciberseguridad es aproximadamente $270 mil millones y el mercado está creciendo en 12% anual. Los ciberataques globales aumentaron un 21% en el segundo trimestre de 2025, con Europa registrando el mayor incremento según Checkpoint Research. Y para concluir, tenemos ya el Digital Operational Resilience Act, DORA, reglamento enorme por parte de la Unión Europea que entró en vigor el 17 de enero de este año por su alcance, impacto y obligaciones. Por lo tanto, la cybersecurity es indudablemente una mega tendencia y afecta a todos. Hoy en nuestra mesa redonda vamos a explorar las oportunidades, los riesgos, la importancia de los datos, la IA y las regulaciones que está teniendo la industria. Voy a pedirle a cada panelista que se presente, empezando con Ángel. Muy buenos días, muchas gracias. Mi nombre es Ángel Agudo, soy Chief Fraud Officer y consejero de Clarity AI. Clarity AI es una compañía que nace en el año 2017 que aporta soluciones de datos y tecnología para incorporar la información de sostenibilidad en el proceso de toma de decisiones, fundamentalmente orientada a los mercados financieros. Pilar. Bueno, buenos días a todos. Soy Pilar Galán y soy responsable de legal y regulatorio en KPMG, del sector financiero, y lo que hacemos es prestar servicios legales y de implementación regulatoria de normativa como la que has mencionado, ¿no? Como normativa, la normativa DORA, normativa de protección de datos, indudablemente, pues dar soporte en todo lo que es todo lo que implica y la gestión de los riesgos legales que implica la implementación de estas normas. Bueno, buenos días. Yo soy Francisco Rodríguez, miembro del equipo de desarrollo de negocio de Allianz Global Investors. Nosotros somos una gestora global que pertenecemos al grupo Allianz, fundado en 1890. O sea, tenemos más de 120 años de historia en el mundo asegurador. Nuestra gestora se funda en el año 98, con lo cual ya tenemos un track record importante también en gestión de inversiones global. Y somos gestores activos, y hoy venimos a hablar de la ciberseguridad como una temática que nosotros creemos estructuralmente y que llevamos gestionando desde hace más de 20 años. Vale. Entonces, la primera pregunta que tengo es para Francisco. ¿Por qué la ciberseguridad es una mega tendencia y representa una oportunidad para el inversor? Bueno, Richard, antes tú hacías un ejercicio muy interesante que era poner en contexto la importancia de la ciberseguridad, ¿no? Y yo quiero seguir un poco en esa línea. El contexto de la ciberseguridad, yo creo que aquí interesante ver estadísticas y en dónde nos movemos, ¿no? Para que conozcan nosotros, por cada minuto que pasa, por cada 60 segundos que pasan, hay 250 millones o más de 250 millones de emails enviados. Hay más de 35 millones de vídeos de YouTube cargados. Y esto lo que quiere decir es que estamos en un mundo en donde la digitalización ya es un hecho. Tenemos muchos años que es así. Estructuralmente estamos digitalizando todo. Y luego no solamente digitalizando, sino estamos hiperconectados. O sea, estamos en un mundo de hiperconexión. Entonces, las compañías se han dado cuenta de esto, y no solamente grandes compañías con capacidades de invertir billions en su propia protección con respecto a ciberseguridad, sino también compañías de mediana y pequeña capitalización. Cuando las compañías se dan cuenta de esto, entonces es en donde viene todo este crecimiento que comentaba Richard, en donde nosotros estamos viendo incluso crecimientos mayores año a año. Nosotros estamos viendo que cada 3 o 4 años el volumen invertido en ciberseguridad se duplica. O sea, esos son crecimientos más cercanos al 15% que al 12%. Pero bueno, quiero decir, es una temática que está siendo estructural dentro de las conversaciones de las empresas,
y es una oportunidad de inversión. Luego vamos a tener manera de profundizar, porque nosotros estamos viendo que muchas más compañías están empezando a cotizar, aunque hay un sector en capital riesgo muy interesante, que justamente creo que es una de las ventajas que tenemos en Allianz Global Investors, en donde estamos analizando las compañías antes de que empiecen a cotizar en su fase de capital riesgo, ¿no? Entonces, bueno, creemos que ese crecimiento va a ayudar también a identificar unos riesgos principales, que es justamente de donde se basa también una megatendencia, que es, tú como compañía identificas riesgos relacionados con reputacionales, financieros y también regulatorios. Reputacionales porque no puedes dejar de invertir en ciberseguridad por la sensibilidad que tiene el dato dentro de tu empresa. Regulatorio porque estamos viendo que hoy en día es obligatorio por parte de las normativas europeas, pero también globales, el hecho de estar protegido. Y luego, evidentemente, es financiero. Para que se hagan una idea también, cada ciberataque en media, las compañías le cuestan $5 millones. Pero claro, hay un ciberataque cada 35 segundos. Entonces podemos decir a las grandes compañías $5 millones por tener un agujero de un ciberataque, pues tampoco es tanto. Pero si tienes cada 35 segundos un ciberataque y tardas, porque esta es otra estadística interesante y ya termino, si tardas en torno a los 200 días para detectar el ciberataque, entonces ahí hay un problema. Y la megatendencia se basa no solamente en la oportunidad de inversión, sino también en el crecimiento estructural de cómo crece la temática, ¿no? Bien, muy bien. Pues Ángel, ¿qué piensas de lo que acaba de decir Francisco desde el punto de vista tecnológico? Y además, otra pregunta, ¿cuál es el equilibrio entre innovation y protección de datos para la confianza respecto al inversor? Sí, la verdad es que siguiendo lo que decía Francisco es interesante, ¿no? Desde Clarity probablemente vemos el problema como los dos caras de la moneda. Por un lado, los temas relacionados con ciberseguridad, protección de los derechos de datos o accesos a información confidencial es una de las dimensiones que típicamente incluimos dentro de nuestra vertical de gobernanza, una dimensión típica de los criterios ASG en el pilar de gobernanza y definitivamente cada vez es más importante a la hora de entender riesgos futuros y adelantar potenciales riesgos futuros de las compañías derivados de este tipo de factores. Pero por otro lado somos una compañía muy intensiva en el uso de datos y muy intensiva en el uso de inteligencia artificial, ¿no? Yo creo que no deberían estar reñidos, ¿no? Para nosotros hay como dos claves que deberían ayudar a compatibilizar, continuar con la innovación tecnológica sin que las presiones de la ciberseguridad o los ataques nos frenen en el uso de esa innovación. Y lo resumimos en la combinación de dos factores. Transparencia en el uso de la tecnología, dejar muy claro cómo utilizas la tecnología para que el que te presta los datos pueda confiar en tu tecnología utilizando sus datos, y el uso de una multitud de certificaciones, capas de seguridad, etcétera, que previenen este tipo de incidentes, ¿no? Definitivamente los datos de Francisco pueden parecer pesimistas en cuanto a la frecuencia de los ataques, pero la realidad es que existen capas de protección que permiten que sigamos intentando innovar utilizando la tecnología como la inteligencia artificial, sacando el mayor provecho de los datos posibles. Muy bien. Gilad, cambiando el tema un poquito, entonces me gustaría preguntarte, ¿qué desafíos plantea la ciberseguridad en un sector tan regulado como el financiero? Bueno, los riesgos vienen o los desafíos vienen planteados por lo que acabáis de comentar, ¿no? Añadiendo un dato más al contexto, y lo comentaban en la sesión anterior y me parece interesante repetirlo. El cibercrimen es la tercera economía del mundo. Con lo cual, bueno, pues ¿qué desafío existe en el sector financiero en términos de regulación? Pues la regulación en el sector financiero es muy importante porque lo que trata es de garantizar la estabilidad y la protección del consumidor en un sector que tiene mucha importancia por su impacto en la economía. Y en el ámbito de la ciberseguridad no es una excepción, pero es verdad que es un ámbito particular. ¿Por qué? Primero, porque los riesgos asociados a la ciberseguridad son multidisciplinares.
Al final estamos hablando de riesgos asociados a pues la necesidad, ¿no?, de esa transformación digital, del uso de los datos, del tener la capacidad de reaccionar ante incidentes en los que se tiene que reaccionar en un corto espacio de tiempo precisamente para evitar lo que comentas. Con lo cual, esto es uno de los factores, y luego el otro factor es que la regulación normalmente no es capaz de anticipar algo que todavía no conocemos. Y en el ámbito de la ciberseguridad, pues al final se caracteriza por la sofisticación constante en los crímenes asociados a la ciberseguridad. Por tanto, esto es un reto que se plantea la regulación, que está tratando de solventar haciendo un adecuado seguimiento de todo lo que va ocurriendo y tratando de generar una regulación que sea lo suficientemente flexible para poder abordar todos esos riesgos. Y ya como consecuencia final, eso que implica que al final, en términos de implementación, pues implica un esfuerzo inmenso por parte de las entidades que están tratando de abordar toda esta regulación, que además me temo que no para de cambiar y que seguramente no va a cambiar, precisamente para tratar de ir anticipando o adaptándose a la nueva realidad. Con lo cual esto requiere de un seguimiento, de una actualización continua y de la colaboración de las distintas áreas, tanto legales, de cumplimiento, como técnicas en las organizaciones. Vale, entonces claramente hay oportunidades, retos, hemos visto la importancia de los datos. Enfocándonos un poquito más respecto a las oportunidades, Francisco, entonces me gustaría preguntarte qué tipo de empresas o compañías se encuentran cuando invierten en esta temática. Aquí hay un tema muy interesante, porque para quien no conozca cómo invertir en ciberseguridad, generalmente lo asociamos al mundo tecnológico, y el mundo tecnológico hoy en día, si nos vamos a Estados Unidos o incluso en Europa, hay muy pocos nombres y muy grandes, ¿no? La ciberseguridad es completamente lo contrario. O sea, la ciberseguridad a nivel de oportunidades de inversión cotizadas es un segmento muy fragmentado, en donde de hecho las compañías hoy en día no trabajan con un solo proveedor para la protección integral de todo su ecosistema, ¿no? De hecho, nosotros, las compañías que encontramos dentro del mundo cotizado son compañías en un 90% enfocadas en desarrollo de software, pero ese desarrollo de software, cada una de esas compañías, digamos, desarrolla una particularidad que entra dentro del proceso de protección. Entonces, primera característica de oportunidades, segmento muy segmentado. Esto te permite tener carteras diversificadas. De hecho, no tienes una apuesta clara en un solo player que se lleve todo el pastel, y esto es importante que lo conozcamos. Luego, seguimos viendo, a pesar de que sea una temática global, seguimos viendo que el mayor grado de innovación se lo lleva todavía Estados Unidos, y esto, bueno, no será un secreto, pero sigue siendo así. Nuestro fondo, que luego tendremos forma de comentar algún detalle, el 80% de las compañías vienen de Estados Unidos, otro 10% puede venir de Asia y otro 10% europeo, con lo cual las compañías que vemos todavía siguen siendo americanas, y americanas en una región muy particular, que esto me parece interesante porque está California siendo aún el centro de innovación para la ciberseguridad global. O sea, no solamente dentro de Estados Unidos, sino tienen una representación muy grande a nivel global. Entonces, mucha fragmentación, Estados Unidos liderando todavía gran parte de la innovación, y compañías en este sentido de sesgos de mediana, pequeña capitalización, porque justamente como no tienes un player único o varios players grandes, enormes, pues tienes compañías de mediana capitalización que, según nuestro parecer y nuestra experiencia, creemos que eso añade de alguna forma un potencial de revalorización cuando lo llevas al mundo de la inversión, ¿no? Cuando inviertes en compañías que tienen barreras de entrada muy sólidas, pero que además tienen capitalizaciones de mercado pequeñas, medianas capitalizaciones, pues tienes mayor potencial de revalorización. Ángel, entonces, ¿qué papel puede jugar Clarity AI en ese sentido para que el inversor también pueda contar con información fiable y transparente?
Para nosotros es clave aumentar la cantidad de información que los inversores, compañías como Allianz, con la que trabajamos, por cierto, además de muchas otras del sector financiero, sean capaces de hacer ese análisis en mayor profundidad. De hecho, en las dos dimensiones, tanto entender las compañías de ciberseguridad con mayor detalle, como entender con mayor granularidad los riesgos derivados de la ciberseguridad a los que se enfrenta cualquier compañía. Cualquier encuesta del sector financiero a día de hoy dice que las compañías van a invertir más en datos porque necesitan más información. Y la realidad es que la tecnología nos permite la combinación de acaparar más datos y procesarlos de una manera más eficiente para tomar mejor decisiones, que en última instancia es lo que busca el inversor. ¿Ves riesgos legales? ¿Qué es lo que ves con estos comentarios? Riesgos legales existen, me temo que muchos. Además, muchos de estos riesgos están asociados con potenciales riesgos reputacionales y operativos para las entidades, con lo cual la correcta gestión de esos riesgos es muy importante. Entre los riesgos principales, indudablemente, riesgos relacionados con la protección de datos, que además, pues cualquier brecha, ¿no?, de protección de datos, al final, un ciberdelincuente no está pensando solamente en robar dinero, sino que está pensando también en el potencial que tiene el robo de los datos, el uso de los datos que se puede utilizar para suplantación de identidad, para fraude, etcétera, con lo cual, pues eso es un riesgo legal muy importante para las entidades porque además tiene efecto en términos reputacionales y potenciales sanciones porque las sanciones asociadas a brechas de protección de datos son muy relevantes. Luego también tenemos riesgos relacionados con la capacidad de gestionar los incidentes. La normativa es muy estricta con relación a cómo los gestionas, el tiempo que tienes para notificar y para gestionar esos incidentes con potenciales sanciones a su vez. Y luego, por supuesto, también tenemos los propios riesgos relacionados con la responsabilidad derivada de quiénes son tus partners. En la normativa lo que establece es que tú tienes responsabilidad en todos aquellos servicios o funciones esenciales que prestas dentro del sector financiero en lo relacionado con quién eliges, con qué proveedores eliges proveer esos servicios, con lo cual esa capacidad de monitorizar los servicios que se están prestando, prestadores o compañías especializadas en el ámbito de ciberseguridad o en el ámbito de la tecnología, es muy, muy relevante precisamente para tratar de evitar riesgos legales asociados a los mismos. Vale. Entonces, ¿nos puede guiar un poquito sobre el papel de DORA? Que es interesante. Y también the Networking and Information Systems Directive II. Y explicarnos sobre eso. En los últimos años, la normativa, relacionado con todo lo que estamos diciendo, se ha proliferado una necesidad de invertir en el ámbito de la ciberseguridad, precisamente, pues por toda la transformación digital, el uso de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, todo el uso de datos, etcétera. Esto lo que ha venido acompañado es de esta necesidad de, de regular cómo se está utilizando los datos, de regular cuáles son las medidas de seguridad que es necesario implementar para garantizar que el sistema funcione de manera correcta y además que el uso de los datos sea el adecuado. Y relacionado con esto, pues tenemos normativa como el Reglamento de Protección de Datos, que se aprobó en el 2016 e implementó en el 2018, que ha supuesto un cambio, yo diría, de 180 grados en relación con cómo veníamos tratando los datos, cómo se informaba a los clientes y los derechos de los propietarios de los datos con relación a los mismos. Y luego, en el último año comentabas el reglamento DORA. El reglamento DORA entró en vigor en enero de este año y lo que supone es la necesidad de que las entidades implementen todo un sistema de gestión de riesgos y de gestión de riesgos TIC y de identificación de incidentes, comunicación de incidentes y gestión de proveedores, de tal manera que se garantice esa resiliencia que llama la norma, esa resiliencia operativa en términos de toda la cadena de suministro y cómo se están prestando servicios esenciales dentro del sistema financiero. Al final,
el que no funcione el sistema financiero, sobre todo en algunos ámbitos que son esenciales, pues por ejemplo cuando ha habido caídas en los sistemas de tarjetas o de adquirencia, pues eso al final supone que hoy pues un sábado no puedas pagar con todas las implicaciones que tiene para comercios, etcétera. Es decir, que el sistema financiero tiene una función en la economía tan relevante que implementar normas que garanticen la seguridad de los datos que utiliza, pero también la resiliencia en términos operativos, es muy, muy relevante y es lo que estamos viviendo y lo que anticipaba antes. No creo que, aunque estemos en este ámbito de simplificación regulatoria, no creo que en este ámbito se vaya a producir, porque al final lo que necesitamos es que vaya acompañando la regulación en todas las novedades tecnológicas que se van implementando. Lo que sí que espero es que esta regulación venga con cabeza y no reste competitividad. Gracias. Y Ángel, por favor, dinos dónde juega un rol respecto a la IA y aporta valor, dónde hay oportunidad respecto a esto. Mira, Richard, para nosotros normalmente decimos que aportamos valor con tecnología. De hecho, una breve anécdota es que la compañía se llama Clarity AI desde el año 2017 y a veces nos cuesta justificar que llevamos 8 años ya haciendo inteligencia artificial y no es algo que hemos añadido con la nueva ola, ¿no? Pero normalmente hablamos de 3 capas de valor fundamentalmente. 1, datos. La inteligencia artificial lo que nos permite es poner más datos juntos. La línea de lo que decía Pilar, por daros solo un ejemplo, nosotros procesamos más de 1 millón de noticias diarias en las que intentamos identificar si ha habido algún tipo de evento controvertido relacionado con las compañías, donde una brecha de seguridad es un ejemplo claro de un tipo de información que capturamos. La segunda es en la capa de insights, lo que mueve del dato a la información. La capacidad de poder procesar esos datos y dar una información cierta sobre ha sido una brecha grave o no grave, a cuánto ha afectado, cuál es el nivel de acción que tiene que tomar la compañía ante esa brecha de seguridad, si ha habido algún tipo de penalty en inglés, ¿no? de afectación legal por parte de la regulación o por parte de los reguladores, ¿no? Y el tercero, la capacidad de hacer todo eso sencillo para los gestores que tienen que procesar esa información lo más rápido posible, ¿no? Es decir, que esto quede empaquetado en un report automático, en una información en el que puedes preguntar rápidamente y te da la respuesta. Con lo cual, ser capaz de utilizar tecnología e inteligencia artificial en concreto para darte más datos, ser capaz de transformar esos datos en información y agregarlo de manera que un humano, que en última instancia es quien va a tomar la decisión, sea capaz de asimilarlo más rápido, son los 3 lugares en donde vemos clave que la tecnología ayuda en todo este proceso. Francisco, entonces, ¿qué debe saber el inversor? ¿Qué es lo que es necesario que el inversor sepa? Bueno, el inversor es necesario que sepa que esta temática puede invertir en ella a través de gestión pasiva, porque existen ETFs en el mercado disponible, y a través de la gestión activa. Nosotros en Allianz Global Investors tenemos el único fondo puro de gestión activa, y explico la palabra puro porque aquí es importante cuando hablamos de tecnología y hablamos de ciberseguridad, que alrededor del 70 al 80% mínimo de los ingresos de una compañía vengan de desarrollos de ciberseguridad o servicios de ciberseguridad. Entonces nosotros tenemos la única estrategia de gestión activa en la industria global de fondos que de forma consistente en el tiempo ha batido a la gestión pasiva. Entonces, puedes jugarlo por gestión pasiva, gestión activa, y nosotros creemos fielmente que la gestión activa puede seguir haciéndolo bien por las características que hablábamos antes, compañías de menor capitalización, compañías menos seguidas. Luego, otra de las características que el inversor tiene que conocer es la capacidad del equipo de gestión. Para seguir compañías menos seguidas, más ineficientes en el ámbito de pequeña, mediana capitalización de una temática tan nicho, tienes que conocer no solo la compañía que cotiza, tienes que conocer todo el ecosistema de capital riesgo y la dinámica que existe antes de que una compañía llegue a cotizar. Porque de hecho nosotros seguimos a compañías que no cotizan hoy en día, pero que nos dan muchísima visibilidad de las cosas que se están desarrollando en la ciberseguridad para entender
si las barreras de entrada de las compañías en las que estamos son sólidas, si los flujos futuros son compatibles con nuestros análisis. Entonces, todo esto es importante también que tengas un equipo especializado y además que conozca justamente otros ámbitos más allá del cotizado, ¿no? Yo creo que esas son dos características que si tenemos que hacer un poco cherry picking de qué debemos conocer, me quedaría con ellas dos. Antes de cerrar el panel, me gustaría que cada persona nos dé su último mensaje principal desde el punto de vista de Clarity AI, KPMG, Allianz Global Investors. Sí, muy brevemente. Nosotros creemos que la tecnología ha avanzado mucho. Hemos sido capaces a día de hoy de aportar mucho valor a las instituciones financieras a la hora de tomar decisiones, pero creemos que va a avanzar mucho más, ¿no? Solo parte del camino en el que, gracias a la tecnología y la inteligencia artificial, vamos a ser capaz de llegar a más granularidad, información más detallada, mucho más rápida en el tiempo, siempre para mejorar la toma de decisiones. Vale. Pues, Bueno, yo indicaría que es clave para acompañar todo este proceso, ¿no? de transformación que estamos viviendo todos. Es muy importante acompañarlo de una adecuada gestión de los riesgos, en este caso de los riesgos de ciberseguridad, y por tanto no solo acometer las inversiones, sino garantizar esa transformación cultural que nos permita trabajar de manera conjunta los distintos equipos, implementando adecuadamente las medidas tecnológicas junto con todas las medidas regulatorias y de supervisión para estar preparados ante lo que pueda venir. Bueno, yo concluiría diciendo que la ciberseguridad hoy en día no es opcional, la ciberseguridad hoy en día es obligatoria y las compañías van a seguir mitigando los 3 riesgos principales necesarios: el reputacional, el regulatorio y el financiero, ¿no? Y esto es el principal driver que hemos sustentado a lo largo de la charla del crecimiento exponencial y estructural que va a tener la ciberseguridad para las próximas décadas. Muchas gracias a todos y gracias a nuestros speakers. Gracias. Gracias.